no estoy escuchando. Sí, por eso, pero está muy bajito el corrido. Lo que digo. Luchó, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho y Portete de Tarqui. En todas se distinguió en Venezuela. Dos guerras civiles libró. Anhelando restaurar la gran Colombia, el gran sueño de Bolívar, nuestro libertador. El pueblo y los artesanos lo proclamaron presidente para que la gran Colombia fuera grande e independiente. En aquella lucha de clases por los derechos del hombre y de la sociedad, Melo no da tregua alguna, se enfrenta a los generales López, Mosquera y Herrán. Cruzó por varios países rumbo a su exilio final, dejando en cada pueblo su sello muy personal. Ya en tierras mexicanas, al ejército de Benito Juárez, él se integró y se hizo fuerte en la refriega de esa lucha liberal. Contra los terratenientes se hizo caudillo letal, y en la tierra de Chiapas nació su inmortalidad. Aquel valiente guerrero, mestizo y americano, junto a Bolívar luchó, ganando en cada batalla su grado de militar, hasta hacerse general. Gracias. Cada vez que la conozco, de hecho, la más vieja también. No estaríamos conectados. Bueno, pues muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Casa Cultural Napiniaca en Chiapa de Corzo, Chiapas, México, siendo ya casi la 1 de la tarde en México y las 2 en Colombia. Les saluda con gusto su amigo Edgar Centeno. Pues después de un largo tiempo, ¿no? Regresamos con una transmisión sumamente interesante, un tema que nos incumbe a todos, y pues titulamos esta charla José María Melo, puente entre Colombia y Chiapas. Por cierto, la melodía que estábamos escuchando hace un momento de fondo es el corrido al general José María Melo, que es una composición de uno de nuestros invitados que tenemos esta tarde y que pues más adelante iremos presentándolos, ¿no? Pues antes de iniciar, queremos recordar que estas actividades, esta transmisión, son parte de los homenajes que el Comité Ciudadano conmemorativo 150 años de la muerte del general Ángel Albino Corzo ha preparado para conmemorar a este personaje ilustre en su sesquicentenario de su muerte. Pero para hablar de la importancia de las actividades que tenemos y que ya han iniciado desde el lunes pasado, tenemos aquí al presidente del comité, el licenciado Rigoberto Nuricumbo Aguilar, quien pues nos va a hablar un poquito, ¿no? de lo que se ha hecho y de lo que se tiene todavía, ¿no? planeado a largo plazo
para pues este año. Licenciado Rigoberto, le cedo el micrófono. Está acabando de Creo batería. que se congeló. Ah, no, tarjeta. Lick. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hay algo que más? Tal vez abajo. ¿Quiere otra? ¿Me escuchan? Bueno, bueno. Al parecer tenemos unos problemas técnicos. Yo lo estoy escuchando. Ok. Sí, yo lo estoy escuchando. ¿Me escuchan todos? Yo nada más escucho a don Evelio en este momento en que usó la voz. Bueno, 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 A bueno. los demás no sé si hay otra intervención. Sí, Tal vez mi hija se debe estar reconectando. Vi que estaba... Al licenciado Rigoberto yo no lo escucho. bueno, bueno. Sí, también escuché a don Fabio, tanto a don Bueno, Evelio y a don a Fabio mí, sí los escucho. No sé si a mí me escucha. sí, yo a usted sí le escucho. A Edgar sí no lo escucho. Sí, yo estoy escuchando. Yo escucho a Edgar, pero no escucho al licenciado Rigoberto. A los demás los escucho bien. Sí, como que hay una interferencia en mi caso, Ok, porque nada más los escucho a todos, a menos a Edgar. ok. Bueno, vamos a continuar. Nosotros pues sí nos escuchamos. Yo creo que va a repararse en algún momento el audio. Vamos a ver. Pero pues vamos a iniciar esta tarde con nuestros invitados de honor que tenemos para platicar sobre este tema, justamente, ¿no? Y tenemos al autor de una de las obras por las que justamente dimos, ¿no? Voy a proyectar. Justamente esta obra nos llegó a la biblioteca de la Casa Cultural Napiniaca, que se titula José María Melo, prócer, adalid, precursor y héroe, ¿no? Entonces, el maestro José Evelio Páez Bonilla está con nosotros el día de hoy. Él sus estudios son en ciencias políticas y administrativas, miembro de la Academia de Historia de Tolima, o Tolima en este caso, autor del libro José María Melo, y en presentación o próximamente presentará el libro llamado La Gran Colombia, el sueño de Bolívar. Y por otro lado también tenemos al maestro Fabio Rojas Restrepo, ecologista, humanista, editor de artes gráficas, periodista alternativo y indagador social. Ambos tienen participación en esta obra que presentamos aquí, uno como autor y el otro como editor. Y también es claro mencionar, y por acá tenemos una de las fotografías donde son parte de este pues comité, ¿no? Que
este comité melista para la repatriación de los restos del general Melo. Entonces, para iniciar esta plática, maestro Evelio, empiécenos a indagar un poquito quién fue José María Melo, qué hizo en su Colombia, la ideología que éste tenía allá, quiénes eran sus, pues los aliados que él tenía, qué es lo que hizo en Colombia, ¿no? A partir de su obra que usted escribió, maestro. Adelante. Bueno, voy a tratar de llevar un orden cronológico. José María Melo, pues, nace en Chaparral del Triunfo, Tolima. Así se llamaba Chaparral antes de 1827, que hubo un terremoto, se hundió. Entonces se hundió prácticamente la patria chica de Melo, ¿no? Bueno, él nace ahí y hay algo que dicen que él es de Collaima, Tolima, indígena totalmente de Collaima, Tolima. No, lo que pasa era que en Chaparral del Triunfo, Collaima, que era el municipio más cercano, estaba más organizado que en Chaparral del Triunfo. Entonces, las personas que nacían en Chaparral del Triunfo tenían que irse a registrar a Collaima. Entonces, en unas partes quedaban como de Collaima, no, de Chaparral. Cuando ya se hunde Chaparral del Triunfo, en 1827, Melo estaba peleando por allá en el Perú. Entonces, pues ya pasaron las partidas de bautismo, por eso en el libro va la partida de bautismo diciendo Chaparral, Tolima, y no Collaima como figuraban en otras partes. Bueno, entonces, eso para aclarar bien lo que dicen que son de Collaima. No importa que sea de Collaima, sea de Chaparral, es del Tolima. Y todos somos de sangre O positivo, todos somos de sangre americana. Y hay algunos que inclusive son familia de Melo, ¿sí? Que dicen que no, que él es descendiente directo, que tienen el historial desde 1600 hasta la actualidad, que Melo no tenía nada de indígena. Yo lo que dije siempre, y dije, sea indígena o no sea indígena, fue un gran personaje. Y tenemos que restablecer, recuperar esa historia de ese gran guerrero de Bolívar, que fue el último y fue de los primeros que integraron las filas de Bolívar, ¿sí? Porque él peleó en Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho y Portete de Tarqui. Él ingresó al ejército libertador a los 19 años, o sea que duró 41 años peleando, porque él muere de 60 años en México. Bueno, José María Melo siempre se distinguió porque él dirigía la caballería. Él era el mejor guerrero que había en caballería y siempre iba adelante. Hubo unas batallas, Junín, Pichincha, Junín, no recuerdo si fue la de Junín, que no se sonó un solo tiro, solamente fue pelea de a caballo con jinetes y tropas que venían también del sur. Habían argentinos, habían chilenos, habían peruanos y ganamos nosotros los colombianos, los que en estos momentos somos colombianos. Eso fue famosísimo y eso elevó demasiado a José María Melo. José María Melo era una persona demasiado agradable, muy callado, no se tomaba nunca un licor, que eso fue lo que le disgustó al presidente de El Salvador cuando él estuvo en El Salvador, que los cumpleaños no quiso tomarse un licor y entonces eso le tocó que salir de Ecuador, por eso que había sido un desaire al presidente. Bueno, me estoy adelantando mucho. Entonces José María Melo
llegó y peleó. La última batalla que peleó así fue la de Portete de Tarqui. Después, cuando enferma ya Bolívar y que está en Santa Marta, José María Melo estuvo con él, siempre lo escuchó, siempre lo admiró. Murió Bolívar y se creía que la Gran Colombia no se iba a desintegrar, porque la Gran Colombia era el sueño hispanoamericano. Hay unos que se confunden y dicen que el latino. Para decir latino tenían que incluir a Brasil y nunca lo incluyeron, porque en Brasil en ese momento estaba un rey de Portugal que había llegado y estaba en Petrogrado. Una vez que fui a Brasil, me dieron ganas de ir a Petrogrado y fui y conocí, porque me ha gustado la historia desde niño. Bueno, sí, vuelvo entonces. Entonces, pues sí, viendo Melo que Bolívar y el general Urdaneta, que fue el que reemplazó a Bolívar, le entregó el mando a Caicedo, a un general Caicedo también tolimense. Y se murió Bolívar y él y Urdaneta se fueron hacia Venezuela a tratar de que no se desintegrara la Gran Colombia. Hubo varias guerras civiles en las que participó Melo y Urdaneta, pero resulta que el León de Apures, el famoso Páez, ganó las batallas y les tocó, desterraron a Melo y Urdaneta, y Melo estuvo un tiempito en Centroamérica y después viajó a Francia. En Francia, observó muy bien todo lo de la famosa Revolución Francesa que se había dado primero en 1789 y ya estaba gestándose la segunda revolución que fue de 1848. Eso Melo le quedó, ese socialismo francés le quedó en la cabeza y veía cómo pintaban las paredes. Libertad o muerte. Después, eso lo utilizó de un poco Melo cuando los artesanos lo llevaron a la presidencia, porque él no fue el que dio el golpe de Estado. El golpe de Estado lo dieron los artesanos y montaron a Melo. Pero para desacreditar a Melo dijeron que no, que era Melo, que había traicionado y todo. Así como hacen todo en Colombia. Yo creo que los mexicanos también deben tener algo de una historia parecida. Entonces, pues sí, Melo regresó, una persona que ya hablaba 3 idiomas, una persona que era muy estudiosa. Se instaló en Ibagué, aquí en Ibagué, en estos momentos donde yo estoy. Ahí conocí la casa de Melo, que queda en toda una esquina de la Plaza de Bolívar. Bueno, entonces ingresó, fue rector del Colegio San Simón, que el Colegio San Simón fue fundado por el general Santander, y dicen que se llama San Simón por Santander, San por Santander y Simón por Bolívar. Eso es el cuento que hay aquí, no sé si será verdad y me parece una cosa de muy poca importancia para ponerme a investigar. San Simón, eso fue por ahí en los años 40 y pico, 45 más o menos. Bueno, ya cuando muere Bolívar y también cuando muere Santander, que muere en 1840, entonces cogen a gestarse en movimientos y a surgir nuevos generales, todos querían ser generales. Entonces cuando José Hilario López, que ganó las elecciones, pasando por Ibagué, le pidió a Melo que lo acompañara y lo ascendieron a general. Entonces ya general de la República. Resulta que José María Melo también escaló dentro de la administración y en ese tiempo
nació el Partido Liberal, que nació un 16 de julio de 1848. Era el partido líder, era el partido más democrático que había. Y a los 8 o 9 meses nació el Partido Conservador en 1849. Y ahí vienen las diferencias y las peleas por el poder y una cosa y otra. Melo, más sin embargo, era el jefe de las tropas, pero él estaba callado, él no participaba. Cuando sube José María Obando, en 1853 sube Obando, habían cambiado la constitución y pusieron la constitución, la peor de todas las constituciones. Entonces, ¿qué pasó? Le hicieron la vida imposible a José María Obando, el conservatismo y parte del liberalismo. ¿Por qué le hicieron la vida imposible? Porque querían que todo aquel que estuviera trabajando dentro de la administración no tenía derecho a tener grados militares. Entonces, el general José María Obando le quitaban el grado de general. A José María Melo también le quitaban el grado de general. Intentaron formar una supremacía conservadora y lo hicieron, porque allí en el libro habla de los gólgotas y habla de los draconianos. Los gólgotas son aquella gente, aquellos muchachos universitarios que leían mucho a los filósofos franceses, pero de la primera revolución de 1789, donde apenas se hablaron de los derechos del hombre. No más. En la segunda revolución francesa se habló de los derechos de la sociedad, que eso fue un gran avance. Y eso fue lo que aprovechó Melo. Porque Melo, dictador, ese hombre no fue dictador, perdonó a todos los enemigos que habían encarcelado. Bueno, en todo caso, nacen los gólgotas. Fueron unos muchachos que quisieron figurar todos dentro de la administración, dentro de la política. Empezaron siendo liberales, pero después volvieron conservadores, y los pocos liberales que quedaron de los gólgotas se portaron peor que los conservadores. Pero eso ya tenía influencia el clero. Todas las guerras que se han dado en el mundo son por economía y por religión. Ese es el concepto que, por lo menos, que yo tengo. Sí, señor. ¿Qué pasó? Hubo un secretario de gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera que llegó y dijo: para poder progresar, vamos nosotros solamente a producir metales y comida para que lleven para otro lado. No vamos a entretenernos con la industria. Entonces ese hombre le abrió campo, quitó impuestos de entrada de mercancías. Entonces nos inundaron de mercancías de Inglaterra, de Estados Unidos, de todas partes. Nos fuimos de para atrás, la economía cayó. Entonces empieza decimos pelotera, la lucha entre unos y otros. Los gólgotas contra los draconianos, que eran retirados del ejército, pero eran un ejército pasivo ahí. Los gólgotas y los draconianos al lado de los liberales, y los otros eran los conservadores junto con los gólgotas. Ahí hubo una pelea hasta literaria. Ahí hubo al lado de la gente melista muchos periodistas buenos, pero buenos. Entonces, así como se está dando, por ejemplo, en Colombia, un partido culpaba a otro de cosas que no eran. Cogieron a darse peleas, crímenes, robos, asaltos, y decían: esos son los draconianos
Esos son los liberales. Actualmente existe en Colombia la misma cosa, echarle la culpa a uno a otro. Bueno, entonces mira, ya quiero concluir porque lo voy a aburrir. Obando lo querían tumbar de la presidencia, se querían quitar la presidencia. Melo era el ministro de defensa, llamémoslo así, el jefe del ejército. Y los criticaban, los molestaban hasta que el mismo Obando le dijo: Melo, si usted se hace cargo de la presidencia, listo. Y los mismos artesanos cogieron a Melo, también le dijeron, porque primero le dijeron a Obando: cierre el Congreso y vuelva a ser dictador para poder salvar esto. Le dijeron los artesanos, aquellos que habían quedado sin trabajo, que no podían hacer ni siquiera un pantalón porque todo lo traían de Inglaterra, que no, en todo caso descontrolado, la pequeña industria se hundió y quedamos únicamente de agricultores. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Los artesanos en sí dieron el golpe y llevaron a Melo. Obando aceptó, porque ya habían hablado antes y aceptó, juntaron a Melo. Entonces, don Tomás Cipriano de Mosquera, que era el personaje más rico que había, porque él era un personaje, hijo de encomenderos, y eran dueños de todo el Cauca. El Cauca es uno de los departamentos más grandes que tiene Colombia, y eran los dueños, tenía empresas en Nueva York, tenían de todo. Entonces mandó por armamento y atacaron a Melo. Duró Melo apenas 8 meses ejerciendo el poder. Hasta que entonces, cuando vio Melo que no podía ganar la batalla porque apenas tenía 1,000 hombres y los otros como 12,000, entonces dijo: tocó retirada y me entrego. Sí, señor. Melo duró en la cárcel como 8 meses y lo iban a fusilar, pero había gente muy consecuente, y más que todos los tolimenses. Aníbal Galindo, Patrocinio Cuellar, y como 3 o 5. Murillo Toro. Murillo Toro también dijo: no dejamos que lo fusilen. Y Murillo Toro era un tipo eminente, supremamente eminente, el más grande repúblico que ha dado Colombia. Le perdonaron la vida, lo desterraron junto con 200 artesanos que nunca se supo más de ellos, tan solo se supo de Melo. Yo he llegado a creer de que Melo, cuando llegó a Panamá y siguió a pie por Salvador, por todos estos países hasta llegar a Salvador y después a Guatemala. En Salvador estuvo un tiempo, organizó el ejército de Salvador, pero él era una persona muy eficiente, demasiado eficiente. En El Salvador lo recuerdan mucho porque hizo que le dieran cama a cada soldado, porque tendían un costal y ahí dormían. Entonces Melo exigió y le dieron cama a cada soldado. Defendió mucho al soldado. Entonces los mismos generales de El Salvador le cogieron un poco de bronca y ¿cómo le digo? Lo desacreditaron, le comentaron al presidente de que cuando el presidente estaba cumpliendo años y reunió a sus generales y un brindis, Melo levantó la copa, pero no quiso probar porque no le gustaba nunca el licor. La dejó a un lado. Eso le sirvió para que le dijeran: desocupe El Salvador. Cuando pasó por Guatemala, intentó quedarse en Guatemala, pero se dio cuenta que ahí había un personaje como de 25 años que había montado el clero. Se me escapa en estos momentos el nombre. Herrera, ¿no? Bueno, no recuerdo. Y
se dieron cuenta que había entrado José María Melo y conocían la historia de Melo, entonces intentaron alcanzarlo para fusilarlo, porque lo mataban así sin ningún problema, así como ha sido siempre y como lo es en estos momentos. Llevamos 500 años de desgracia. Bueno, en todo caso, pasó a Chiapas, ¿sí? Allá hubo un presidente, un gobernador de Chiapas, que creo que es el que están celebrando o recordando la vida de José Avelino Corso, algo así. Lo recibió, sabía de lo de Melo. Y Melo iba camino siempre a México. ¿Por qué? Porque creo que es el que hay en la foto. Bueno, Melo iba siempre camino porque en México también el presidente de México también era partidario del sueño de Bolívar, aunque cuando vivía Bolívar no eran partidarios. Después llegó, ¿cómo se llama este de México? Se me olvida en estos momentos el nombre del indígena que había gobernando a México en estos momentos. Entonces dio la orden. Juárez. Benito Juárez, carajo, hombre, no se me puede olvidar. Gracias. Digo, recíbanlo, denle gente, ármenlo bien. ¿Por qué? Porque Benito Juárez era admirador también de Bolívar, dijo, y se sabía que Melo iba para allá, para tratar también, como lo hizo en Venezuela, despertar nuevamente el sueño de Bolívar y volver a tratar de unir a toda Hispanoamérica. ¿Por qué? Hay dos cosas. Una, en esos tiempos había una organización que se llama la Triple Alianza, que era Rusia, Prusia y Austria. Y resulta que estaban haciendo negociaciones con los países europeos para volver a rescatar toda la América. Entonces, eso les sirvió para que los señores de Estados Unidos se inventaran ¿cómo se llama? Fabio, ayúdeme. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe. Sí, y ahí tengo, ayer estuve leyendo un escrito de un presidente mexicano que describe la doctrina Monroe de la forma más, José López Portillo es, de la forma más, sí, López Portillo, más verdadera, más real. ¿Sí? Inclusive, ya quiero terminar, estoy escribiendo un libro sobre la Gran Colombia, el sueño del libertador Simón Bolívar. Y ahí toco bastante a México, toco bastante a Panamá, a Centroamérica, toco lo que se llamó en un momento la Gran Colombia, que era Venezuela, Panamá, Nueva Granada, que es lo que es Colombia, Ecuador, todos estos fue la Gran Colombia. Y los Estados Unidos, en compañía con el general Santander, el general en el que más confiaba Bolívar, que era paisano también de Bolívar, y el general Páez venezolano, Santander de la Nueva Granada, Flores de Ecuador, destruyeron todo eso. Santander se vendió. Son las palabras comunes. Estoy hablando con palabras comunes. Se vendió
se acabó el sueño de Bolívar. Ahora está renaciendo el sueño de Bolívar. Y yo creo en la reencarnación. No soy católico, pero tampoco soy ateo. Me gusta la filosofía hindú, el Bhagavad Gita, el hindú, el Brahma, el Shima y el Vishnu. Y estoy viendo que Benito Juárez, ya reencarnado y está en México, y lo voy a decir en mi libro, y en Colombia tenemos ya reencarnado a Bolívar. ¿Cómo se llama? Gustavo Petro Urrego. La reencarnación existe. O si no, ¿dónde va a dar el espíritu? El espíritu va y vuelve. Ojalá no esté ofendiendo a nadie, pero este libro va a causar una polémica grandísima, y espero en algún momento hacérselo llegar a los mexicanos, o si de pronto lo editamos en México, y no sé qué hacer, porque los libros estos que ustedes tienen, el que me mostraron, eso fue de unos libros que cuando lanzamos el libro en Bogotá, la embajadora de México colaboró demasiado, pero demasiado. Entonces a mí me tocó en el puesto al lado de la embajadora y estuvimos hablando. Y yo le dije que le enviaba el corrido de José María Melo y me dijo, bueno, yo necesito unos libros para México. Dijo, ¿y cuánto necesita? Dijo, por ahí 50. Y bueno, entonces yo se los firmo, que para Julano, y le dije, bueno, usted deme los nombres y dígame qué le escribo porque yo no conozco a nadie. Para Julano de tal, a uno le escribía con mucho cariño, con mucho aprecio, o el intendente, o el gobernador, o no sé qué. Al de AMLO, sí, lo que quedó en AMLO quedó con mi vocabulario, con mi imaginación, con mi intelecto. Y resulta que a los 15 días, estaba yo ya aquí en Ibagué, me llamó la embajadora y me dijo, oiga, maestro Evelio, ¿tiene más libros? Le dije, sí, tengo por ahí unos libros. Yo necesito 150 más. Le dije, ¿por qué? Digo, porque para fortuna suya y mía, el libro gustó. Le dije, bueno, pues yo se lo llevo. Y como era un obsequio, entonces me fui a Bogotá, cogí los 150 libros. Fabio, mi amigo que hay ahí de sombrerito, me acompañó, estuvo ese día conmigo. Duramos un poco de tiempo firmando y tal, y se fueron los 150 libros más para México. En todo caso, muchas gracias por haberme escuchado. Tal vez yo soy muy intenso, tal vez hablo muy rápido y hay vocablos que no van a entender porque a los mexicanos hay veces que no les entiendo tampoco. Discúlpenme, y fue un gran agrado para mí haber estado con ustedes. Ya les doy la palabra. Me gustaría escuchar a Fabio que complemente, porque ese hombre tiene en esa cabeza cosas muy importantes. Entonces, aquí me quedo escuchando. Muchas gracias. Se durmieron. Bueno, me va a tomar acá. ¿No cambiaron? Señor. ¿Siguen ahí? ¿No dicen Yo nada? creo que ahora sí le recibo. ¿Ah? Ahora sí le recibo. Gracias. ¿Qué pasó? Bueno, ¿me escucha, maestro Fabio? Sí, como no, Edgar, claro. Perfecto. Pues si quiere le cedo la palabra a usted y ya después podemos hacer unas preguntas acerca de la obra misma. Adelante.
Bueno, Edgar, entonces, sí, bueno, muchas gracias. Agradecerle al periodista Edgar Centeno por esta importante oportunidad de hacer comentarios acerca de un personaje de la historia latinoamericana como es Melo, que interesa no solo a Colombia y a México, sino también al resto del subcontinente americano. Eso me parece muy importante. Por eso celebro de manera muy especial que la Casa de la Cultura allá en Chiapas haya tomado esta ocasión en la celebración de la desaparición del general Ángel Albino Corzo, haya tomado esta oportunidad de relacionar evidentemente a Melo, porque es obvio que estando Ángel Albino Corzo de gobernador en ese momento con el presidente Juárez, fue cuando recibieron a Melo allí. Por eso me parece importante que el Comité de Ciudadanos de Chiapas haya y siga celebrando esa personalidad tan importante que fue Ángel Albino Corzo para el sur de México, que es hoy el estado de Chiapas, que ha sido un estado pues beligerante desde ese tiempo y luego reafirmado nada menos ni nada más que Emiliano Zapata. En este sentido saludo muy especialmente al presidente de ese comité, el licenciado Rigoberto, que no lo hemos escuchado. Agradecerle pues entonces, y pues quiero agregar solamente algunas cosas a la exposición de hechos que el maestro Evelio ha desarrollado en estos 25 minutos, y es como generar un contexto en los cuales, que ahí estamos viendo el mapa, un contexto en los cuales se desarrolló los hechos históricos de Melo. Y entonces, porque los hombres no solamente pertenecen a un momento determinado por una coyuntura, sino que hay contextos que explican el antes y el después, y solamente allí es cuando se puede entender cuál es la dimensión de esa actuación de un personaje en la historia, cómo influye el personaje en la historia, pero que también cómo la historia genera esos personajes que interpretan y sintetizan un momento. Entonces, en ese aspecto creo que es bueno señalar, respetable auditorio, señalar, como ya lo había dicho el maestro Evelio, que indudablemente el contexto como antecedente es la Revolución Francesa de 1789, que obviamente rompe con casi 1400 de un régimen de servidumbre, el régimen feudal de la autonomía omnímoda y absoluta. En ese sentido, 1789, los revolucionarios burgueses, que hoy son lo más godo de América Latina, esos revolucionarios de hace 200 años, se llevaron de la mano a los trabajadores de esa época, a los obreros, a los artesanos, a los pequeños propietarios. Ellos se apoyaron en esa clase para poder derrotar al sistema feudal, a los monarcas, el monarquismo y el absolutismo. En ese sentido, esa revolución es un antecedente importante, que es la revolución liberal, que indudablemente ha dado apertura a todas estas nuevas naciones desde hace 200 años. Y ahí entra pues Colombia y Latinoamérica, que en ese momento era una colonia española, era la denominada América hispanoamericana. En ese aspecto, ¿a dónde pertenece Melo? Yo creo que lo podemos ubicar en la transición, en una transición histórica entre la revolución burguesa triunfante en 1789, pero que trajo también la frustración del proletariado europeo, de los campesinos, obreros y de los trabajadores y artesanales europeos, que fueron una clase que era diferente a la burguesía liberal, que en ese momento tenía una razón histórica para derrotar el feudalismo,
pero no hubiera sido posible el triunfo de esa Revolución Francesa sin el apoyo de masas obreras, trabajadoras, campesinas y de artesanos. Eso me parece que es bueno tenerlo claro, porque evidentemente 40 años después, casi 50, se dan las jornadas 38 de las revoluciones obreras en Europa, porque esa clase no recibió ningún alivio de la revolución de la burguesía. Simplemente derrotaron a los monarcas, se montaron en la dirección del nuevo Estado, democrático, liberal, sí, pero abriendo a las clases trabajadoras. Ya sabemos cómo fue de brutal el nacimiento de la revolución industrial, de la revolución capitalista en la misma Inglaterra, donde oprimía y exprimía al máximo a los obreros 12, 14 y 16 horas de trabajo. Dice un escritor universal de esa época, del 48, 1848, dice: el capitalismo nació chorreando sangre y miseria por todos los poros. Esa era la realidad en que había nacido, y ese proletariado europeo y francés se manifestó en la convulsa década de los 40. En ese aspecto, esa revolución del 48 tiene un contenido de clase diferente a lo que fue la Revolución Francesa del 89. Esto para explicar que en el año 40, cuando 2 años atrás y 3 años después aproximadamente se encuentra Melo en Europa, en ese momento empezaban a verse en las grandes revoluciones y manifestaciones y protestas de los trabajadores europeos y de los trabajadores franceses, y ellos indudablemente estaban reclamando derechos que la burguesía hacía medio siglo les había prometido y no les estaba cumpliendo. Ese es el contenido de las revoluciones de la década de los 40. Y en ese sentido, lo que precedió a esas convulsiones de la Revolución Francesa del 48 y en Europa y en Alemania, lo que precedió fue el pensamiento socialista, denominado posteriormente por los historiadores pensamiento socialista utópico. Los pensadores franceses, algunos pensadores franceses y ingleses abogaban, entendiendo que el capitalismo no había sido la panacea para el sufrimiento de la clase trabajadora mundial, entendieron que la Revolución Francesa había hecho incompleta promesa de liberación, de liberación total del hombre de las condiciones de opresión del trabajo. Y en ese momento se abre una ola de socialismos, que evidentemente es opuesto totalmente al capitalismo. Por eso es que hoy la burguesía lo odia el socialismo. Pero el socialismo es la única posibilidad reivindicatoria de las clases trabajadoras del mundo, y eso era lo que estaban reivindicando los socialistas utópicos franceses e incluso ingleses a finales de los 30. Y eso es lo que va a dar impulso al movimiento, claro, en mi concepto, impulso al movimiento europeo y en particular al movimiento francés, al movimiento obrero francés. Y es ahí, en ese instante, donde entra precisamente Melo, porque Omar había sido expulsado por su participación en la intentona del general Urdaneta de recuperar el solio para Bolívar en 1830, y de paso pues no dejar desmembrar a la República de Colombia, que denominada después la Gran Colombia. Entonces Melo respalda a Urdaneta en el 30 y salen desterrados de Colombia hacia Venezuela. Lo que se entiende es que Melo en Venezuela participa en dos intentos de restaurar la Gran Colombia con otros generales que habían allá, gran colombianos, pero finalmente Páez, como lo explica el maestro Páez, logra dominarlos y vuelve a resultar Melo expulsado de Venezuela. Entonces, cuando se va para Venezuela, para Europa. Por eso es que aparece Melo en Europa.
Y obviamente allí en ese momento se está hablando de socialismo. Por cuanto entonces Melo, cuando regresa a Colombia y luego en el 47 o 48, Mosquera lo vincula al gobierno de Cundinamarca y pasa de ahí como comandante del ejército, que lo colocan como general, pasa al gobierno de Hilario López y posteriormente al de Obando, digamos, con la dignidad de comandante en jefe de las fuerzas militares de Cundinamarca. En ese sentido, se proyecta la quiebra estaba a comienzos de la década de los 50 en Colombia y lo revientan los neoliberales de ese momento con Florentino González a la cabeza, que era un falso liberal en el sentido de, o bueno, era un buen liberal en el sentido de que a él no le importaba si se rompía la industria nacional con tal que él como liberal importador ganara con las importaciones de Inglaterra y de París, de Londres y de París a Colombia. Bueno, en ese sentido se quiebra la industria. Se ha perdido un poco la transmisión. Maestro José Belio, Sí, ¿quiere agregar estoy algo escuchando. mientras se reconecta, ¿no? El amigo Fabio. De De hecho, que yo quería hacerle una pregunta, maestro, ¿no? Esperando a que se reconecte el maestro Fabio. Menciona en su libro, en su obra, que José María Melo contrajo matrimonio con Teresa Vargas París, ¿no? Y tiene, creo que 2 hijos, ¿no? ¿Es cierto esto, maestro, lo que usted menciona? mira, no, tengo entendido Ujú. que él tuvo su esposa, pero después se separó, se quedó en Venezuela, y cuando él estuvo en Colombia en 1840, que había regresado, Ujú. entonces le dijo le escribió a la esposa que le enviara el muchacho, pero el muchacho se ahogó al subirse al barco, cayó y desapareció. Entonces es el cuento del hijo de ese Pero se hijo, nos había ido pero también hubo se otro nos fue la onda, que pero bueno, creo que sí ya salió retomamos. ¿Qué conmigo. me dice el periodista Edgar? Aló, aló, aló. ¿Qué me dice el colega Edgar? Ya se ha perdido la señal, pero ya volvimos. Bueno, Ya regresó. Sí, sí, ya se que siga reconectó. Fabio. Ok, adelante, maestro Fabio. Fabio, Creo que todavía bueno, no puede bueno, te conectarse. espere, le termino que rapidito qué pasó. Entonces él tuvo Ujú, otro hijo que siempre lo acompañó, anduvo con él, y fue aquel que cuando fusilaron a Melo quedó por ahí, y creo que lo recibió, lo rescató y lo educó, y me decían sí, que se casó con una hija de su protector, ujú. Angelino Corso. Sí, Ángel Albino Corso. sí, sí. Ajá. Eso es lo que porque yo tuve aquí en mi casa un familiar un descendiente, familiar de José María Melo, un descendiente de una hermana de Melo. Y me contaba esa historia, yo investigué y sí, el muchacho lo criaron nuevamente en México, nuevamente digo Ujú, yo, lo levantaron en México, y que después se había casado con una muchacha de su padrastro. sí. Eso, no sé más, no recuerdo, no encontré más. Es que sobre Melo
antes, después de tanta lucha, pudimos rescatar 200 páginas. ¿Sí? Eso es duro. Y era una historia que han tenido siempre escondida. Y esta es la hora de que todavía se puede investigar más, porque cuando él llegó a Centroamérica, que iba desterrado de aquí, él estuvo peleando en Nicaragua. Estuvo peleando contra un filibustero, pero lo que no he podido constatar, porque dice que de los 200 artesanos que iban con él amarrados, no regresó ninguno, ni nunca volvió a saber la vida de ninguno. Entonces, esos han podido ingresar al ejército a defender a Nicaragua del filibustero que venía a tomarse la parte de abajo para después tomarse otros por la parte de arriba y unificar y quedar otro estado. Mejor dicho, estaban copiando desde Bolívar. Ya no era la Gran Colombia para ellos, sino otro nombre, no recuerdo qué le pusieron. Entonces eso fue muy difícil levantar toda esa historia que yo tengo ahí. Hay unas lagunas, pero ¿qué hacemos? Tocaría que ir a México, tocaría que ir a Nicaragua, tocaría que ir a qué, donde está este loco que Centroamérica. ¿Ah? Salvador. Sí, Salvador. Sí, Salvador, sí. Nicaragua, Salvador, todo esto donde él estuvo, porque él siempre donde estuvo dejó rastro de algo. Sí, Era un maestro, tipo también es curioso, ¿no? Porque en su obra también menciona que los 4 años que estuvo en Europa, pues él aprendió, ¿no? En estas escuelas alemanas, como ya bien ha mencionado, pero cuando regresa, menciona ahí que puso como un negocio, ¿no? Me llamó la atención ahorita que dijo que él no consumía alcohol, pero él puso una licorería, ¿no? De ultramarinos, Sí. y pues también lo fue alternando con la docencia, que ya creo que comentó lo de San Simón, ¿no? Eso Sí. también me llama mucho la atención. Son datos muy, muy relevantes, ¿no? Porque pues creo que aquí no me dejará mentir el licenciado Gober, pues Por de lo un regular, rompecabezas, ¿no? Que todavía se está conjuntando. sí, se podía, la segunda edición pues va a estar mejorada, pero para sacar algo bueno, superior, toca que ir detrás del rastro de él por Nicaragua y por todos los países centroamericanos donde él estuvo. Ir Sí, a la Academia de Bremen en Alemania, porque también. él siguió haciendo la carrera de militar. ¿Y por qué siguió haciendo la carrera de militar? Porque recordaba a Bolívar. Bolívar había muerto en el 30 y en el 40 estaba por Europa y siguió preparándose, como quien dice, a cualquier momento puede volver a estallar la guerra por la Gran Colombia. Entonces él quería estar preparado. Creo que ya regresó, maestro Fabio. Ya está. Adelante. Fabio, adelante. Qué pena con ustedes, se cayó el señal y se nos ha roto la comunicación. Gracias, periodista Edgar, anfitrión de esta conferencia tan importante. Pues no sé si hay 2 minutos para rematar lo que traíamos de línea. Claro que sí. Sí, estaba diciendo cuál era la conexión entre Melo, la revolución obrera del 48 en Francia y su conexión con la Gran Colombia. Básicamente lo que quería ubicar es, Melo se encuentra allí, sin ser un protagonista de primer orden en el tema político. Todo parece indicar que él confiaba plenamente en los políticos que dirigían los sucesos en Colombia, en fin.
y él mismo no tenía el apetito de lo político, la arrogancia, la vanidad, el ego. Él era un hombre humilde, discreto, inteligente sí, pero no era ambicioso en política, en descollar. Por consiguiente, mal hecho de los historiadores que le quieren endilgar a Melo que él dio el golpe de Estado, que está en discusión si fue un golpe de Estado, que él asumió esa presidencia por ambición política propia, y evidentemente pues todo parece indicar que no. Entonces lo que quiero decir es, ¿por qué se conecta él con los artesanos aquí en Colombia, en Bogotá? Pues sencillamente porque venía de haber escuchado en esos 4 o 5 años que estuvo en Europa, justo en el auge del socialismo utópico, él conocía el dicho, él conocía los pregones de los socialistas, porque de alguna manera él se movía en ciertos círculos por su rango, él se movía en círculos intelectuales, en círculos políticos, en círculos donde necesariamente estaba en contacto con la filosofía y con la política, o sea, él tenía las nociones necesarias para poder entender. Luego que regresa, entonces, viene la diatriba y la confrontación contra los generales de Bolívar, pero no contra todos los generales de Bolívar, de los próceres del 30, sino contra aquellos que, como fundamentalmente Melo y un poco Obando, eran generales que tenían todavía sensibilidad por los hechos de la historia de la independencia, pero que también mostraban un apego y un afecto a las clases trabajadoras, contrario a los generales que venían de allí de la independencia, pero que se habían convertido en aristócratas y querían tener servidumbre y querían seguir teniendo esclavos. Melo y el mismo Obando necesariamente se distanciaban de esa pretensión banal, y por consiguiente estos personajes, estos generales conservadores colombianos y los nuevos políticos aparentemente nuevos, pero viejos en ideas, les cogieron, digamos, bronca, sería la palabra aquí utilizada en los términos coloquiales. Los cogieron entre ojos y dijeron, estos personajes tienen mucha influencia en el pueblo, entonces vamos a degradarlos, vamos a quitarles la categoría de generales, que sean simples ciudadanos, y de esa manera ellos pretendían que tanto Obando como Melo perdieran la influencia en el pueblo. Es en ese momento donde se junta la necesidad de defensa, tanto de Obando como de Melo, de defender el honor de ser militares y de seguir siéndolo hasta el final, y se junta con la necesidad de los artesanos. Y es por eso que Melo interpreta y se identifica y se pone al frente con ellos a defender sus reivindicaciones, porque es que digamos que los adversos a Melo en esa época, pero también ahora, dicen que era una pretensión militarista de Melo tomarse el poder por grandilocuencia, y en ese sentido echan por la borda el tema de que allí en la contradicción principal incluso no era ni Melo ni Obando contra esos generales conservadores y latifundistas aristócratas. La contradicción principal del momento era el artesanado y los obreros colombianos contra los importadores de mercancías, los neoliberales del momento, de hace 200 años. Esa era la contradicción social principal, y ese fue el problema que suscitó la sublevación de los artesanos, suceso al cual se colocó a la cabeza, obviamente, Melo. Pero como quiero recordar, porque él venía de escuchar el concepto de socialismo ya en Europa, o sea, para él no era nada extraño y sabía qué significaba y para quién era el socialismo. Él no tiene ningún empacho en ponerse a la cabeza y ayudarlos a derrotar a las aristocracias de ese momento. Finalmente, pues claro, el poderío de los otros, el poderío económico, que lo traducen en poderío político y en poderío de las armas, pues terminan
doblegando las fuerzas, digamos, insurrectas de Melo, las fuerzas populares, pero también aclarando que de alguna manera Melo tenía una deficiencia, me parece que es importante tener en cuenta, una deficiencia de carácter técnico, digo yo, en cuanto que si bien habían 3 o 4 mil artesanos, que eran las milicias de artesanos, ellos no tenían fundamentación militar, por consiguiente era una desventaja para enfrentar a generales como Mosquera, Alcántara Herrán y otros que habían mantenido una capacidad militar y que tenían a sus ejércitos entrenados. En ese sentido, Melo contaba con que más de los efectivos que él tenía, más de la mitad de los efectivos eran milicias que la componían los artesanos y que no tenían la capacidad de salir a ofensivas militares, sino simplemente prepararse para la defensa. Y el hecho mismo de estar preparado para la defensa ya es una desventaja en una guerra. Por consiguiente, empezó con desventaja Melo, pero él era un hombre honorífico y valiente. Enfrentó e incluso pudo haber muerto. Entonces quiero decir que esa es la relación entre Melo y los artesanos, que es una relación muy importante. Y finalmente, la otra parte de la significación que ya es latinoamericana, la que ya conocemos. Melo es continuador de la idea de construir en Hispanoamérica una gran nación que sea fuerte en sí misma, con lazos políticos hermanables en cuanto tenemos una misma geografía, esto lo había dicho ya incluso Miranda, antes que Bolívar, y tenemos una misma religión y tenemos una misma idioma, una misma madre patria que era España, la desafortunada España, y todo era común, incluso latinos, porque los británicos, los brasileros, pues obviamente de origen latino, aunque en ese momento no congeniaban porque pues era un imperio, el imperio de Brasil, pero para la Hispanoamérica era importante la Nueva España, que la constituía México, desde el Mississippi en la época de Miranda hasta la Patagonia. Pero la Gran Colombia fue también una bandera importante de Melo, total que por eso Melo nos une desde la Revolución Socialista, o mejor, obrera, del 48 en Francia, nos une con la revolución de los artesanos en Colombia contra los neoliberales de su momento. Bueno, no neoliberal, neo hoy, ¿no es cierto? Contra los liberales del momento, el libre cambio, eso es el concepto liberal, libre cambio. Y su conexión con artesanos y adicionalmente su conexión con la Gran Colombia. Creo que esa es la significación importante en mi apreciación de Melo en la historia. Gracias, anfitrión Edgar. Muchas gracias, maestro Fabio. Sí, de hecho también quería recalcar que en su caso, siendo periodista, qué relevancia tuvo también, ¿no? Los periódicos, el Alacrán, si no mal recuerdo, lo que leí en la obra, y creo que había también otro, ¿no? El Orden, si no mal recuerdo, algo tuvo que ver también Melo, ¿no? En esa cuestión. Sí, Melo fundó un periódico precisamente para defender el proceso, el gobierno provisorio, porque él no se iba a quedar ahí, provisional. O sea, eso también demuestra el desprendimiento y la generosidad de Melo, que él dijo, montamos un gobierno provisorio mientras se estabiliza todo, llamamos a elecciones. Él no tenía pretensiones políticas, pero sí fundó un periódico, tiene usted razón, Edgar. Indudablemente tuvo un periódico, hizo como 4 o 5 ediciones y ahí escribió sus arengas y se dio pues a la publicación del contenido de esa, digamos, rebeldía que lo inspiró junto con los artesanos. Y claro, Miguel de León con su periódico también, que ese sí era un socialista vehemente, pues, virulento, era León, que hizo un periódico, pero era un periódico mural, muy interesante eso, hablando de periodismo de ella, porque ya recordamos que en la Revolución China
el maoísmo, Mao, pues, promovió unos periódicos murales que fueron la forma más masiva de comunicación en la Revolución China y que se llamaba el Decibao. Y resulta que este amigo seguramente conocía la historia de China, pero él armó unos periódicos murales, hacía una hoja completa, siento que de 70 por 100, que es el pliego completo. Yo creo que en esa época llegaba el pliego completo de la impresión plana, y entonces tenía 70 por 100 y él imprimía en una hoja 70 por 100 y lo pegaba en un mural ahí en la Plaza de Bolívar. Ese periodismo fue el que hizo el alacrán, fundamentalmente, ¿no? El alacrán. Y claro, el periodismo ya hoy sabemos que tiene por lo menos en Colombia, yo no sé en México, pero el periodismo tiene desde Nariño con la Bagatela y después los Toros de Fucha, el periodismo jugó un papel fundamental en la difusión y en la información de las ideas de cambio. En ese sentido, allí el periódico del Alacrán y el periódico de Melo, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, jugaron un papel importante en la información del momento, indudablemente. Gracias, maestro, por el comentario. Bueno, aquí leyendo, pues, uno de los comentarios que nos mandan, dice don David Díaz Gómez, que le mandamos un fuerte saludo ahí. Durante un homenaje al general Melo en Juncaná, asistió el escritor Álvaro Mutis y refrendó la hospitalidad legendaria del pueblo de México, ayer, hoy y siempre. Es un comentario que nos mandan por acá. Y pues sí, no, entonces también aquí pues el licenciado Rigoberto quizás pueda abonar, ¿no? La parte final quizás, ¿no? De José María Melo en Chiapas. Él ha estado muy activo, ¿no? En la cuestión de los restos de Melo, ha hecho pues este comité conmemorativo, han participado a través de su fundación en diferentes homenajes allá en Juncaná. Platíquenos un poco, licenciado Rigoberto, sobre este asunto. Gracias, estimado Edgar. Primero, reconocerte esta invitación y este enlace que has hecho para conectarnos desde esta tierra mexicana, Chiapas, hasta Colombia, y poder también reconocer la distinguida participación que han hecho don José Evelio y don Fabio, que nos han hablado de un personaje muy importante como lo es el general José María Melo y Ortiz y su contexto, ¿no? Creo que el título de este foro lo describe completamente, ¿no? José María Melo, un puente entre Colombia y Chiapas. Yo creo que este puente pues sigue consolidado, se sigue transitando, y creo que ese flujo de información, de visiones, de comentarios, pues yo creo que fortalecen este hermanamiento entre pueblos que surge precisamente por la presencia de José María Melo en estas tierras. Pues en efecto, nosotros aquí en Chiapas de Corzo de manera específica, déjenme comentarles que pues prácticamente tenemos un poco más de 2 décadas en que nos hemos organizado con la participación ciudadana en su totalidad para pues rescatar, divulgar y que se conozca, en este caso, el legado histórico y la obra del general Ángel Albino Corzo Castillejo. Como bien lo han referido ustedes en sus comentarios, pues en ese tiempo en que surge el encuentro entre Melo y Corzo, pues precisamente Albino Corzo era el gobernador de Chiapas en aquel entonces, prácticamente a principios de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, desde hace tiempo hemos conformado nosotros pues diversos comités conmemorativos, si lo podemos llamar así, integrado por gente de valía cultural muy distinguida, como el doctor Mario Nandayapa, como Marco Antonio Orozco Soar, como el maestro José Luis Castro, que físicamente no está con nosotros, pero el trabajo de él persiste en nuestros días, el maestro Rafael Molina Matus, el maestro Mariano Rincón Palacios, don Ramón Corzo Vidal, que
al igual que él y otras personas, la familia Corzo, pues han sido parte de estos comités y que han trabajado con nosotros de manera muy, muy activa, fomentando la divulgación de estos antecedentes históricos. Precisamente fue en el 2016, en aquella ocasión, estuvimos acá organizando la conmemoración del bicentenario del natalicio del general Ángel Albino Corzo. Y pues tuvimos una participación muy dinámica, muy amena, con diversas propuestas conmemorativas. Y en este caso que nos ocupa, quisiera destacar la que se organizó precisamente en la comunidad de Juncaná, municipio de la Trinitaria. En ese 2006, pues a través del grupo Chincuiltic y los representantes de la comunidad, se hizo un acto bastante significativo en el que pudimos participar, estuvimos presentes en aquella ocasión, pero algo muy emotivo fue, y siempre que tengo la oportunidad de participar en este sentido, recalco la presencia de los familiares descendientes, tanto del general Ángel Albino Corzo como del general José María Melo. Entonces, una participación muy distinguida, se dejó un antecedente importante, incluso hubo un compromiso en ese año de regresar en el 2017 para plantar un busto alusivo al general Melo, que fue precisamente una promesa cumplida, pues al siguiente año, o sea, el 2017 volvimos a regresar a Juncaná y los familiares otorgaron ese busto que hoy se encuentra en la plaza, o sea, en el parque de la misma comunidad. Y en esta ocasión, pues, en que nos volvemos a juntar de nueva cuenta, siempre andamos con la inquietud de buscar, pues, qué personajes, qué fechas, porque sin duda, ahí pueden ver ustedes una foto en este momento, es precisamente del 2016, en donde están los familiares, representantes de la comunidad de Juncaná, en lo que nos dimos cita para que no se olvidara de ese motivo, porque parte de la historia, de ese momento histórico de México y que tuvo impacto en Chiapas, que fue la época de la Reforma, pues el general Melo fue un protagonista sin duda destacable en este momento histórico. Entonces, en esta ocasión nos volvimos a juntar para conmemorar el 150 aniversario del fallecimiento del general Ángel Albino Corzo. Y déjenme decirles a las dos distinguidas personalidades colombianas, que hoy, precisamente con este foro virtual, estamos cerrando una semana prácticamente de actividades. Iniciamos el día lunes, el día 11 de agosto, con una mesa de diálogo en donde se presentaron diversos temas relacionados con la época de la Reforma, con la vida y obra del general Ángel Albino Corzo, y precisamente participó ahí una descendiente del general Melo, la maestra Marta Arias Melo Granados, que deviene precisamente del matrimonio que se suscitó entre Máximo Melo y Amada Corzo, la hija del general Ángel Albino Corzo. Y todavía estuvo con nosotros toda la semana, tuvimos esa mesa de diálogo. El día martes entregamos un pergamino nosotros que desde el 2018 lo instituimos en honor al general Ángel Albino Corzo, y a través de la aportación de diversos artículos que pertenecen al doctor Mario Nandayapa se develó una vitrina dedicada a la época de la Reforma en el Museo de Historia, en la parte en la que se contempla la historia en el Museo Regional de Chiapas. Tuvimos otras actividades, hubieron algunas donaciones, por ejemplo, el día de ayer, la maestra Marta Arias Melo donó una foto de un hijo de don Ángel Albino Corzo, de Donato Corzo Ruiz, para que se incluya como un patrimonio más de la Casa Museo Ángel Albino Corzo aquí en Chiapa de Corzo. Y hoy tenemos este foro, vendrán otros eventos posteriores, hay va a haber una exposición de grabado con los personajes de la Reforma. En la feria de la UNACH, que se va a realizar en los próximos meses, se va a presentar un libro también del general Ángel Albino Corzo, y ahí estamos viendo pues las fotos que se donaron a algunas casas culturales. Está la foto del general Melo,
de Donato Corso, el hijo de don Ángel Albino Corso, acaecido el 23 de diciembre de 1866, que por hacer periodismo de crítica en contra del entonces gobernador José Pantaleón Domínguez. Y quien tiene las fotos, pues es precisamente Marta Arias, quien desciende por parte del general Melo y por parte de don Ángel Albino Corso. Yo creo que estas actividades que divulgan pues toda esta historia, todos estos acontecimientos, los hechos, son relativamente muy importantes porque más que del pasado, reviven en el presente. Y esta comunicación que se tiene por esta vía para unir a dos pueblos que pudiéramos decir que somos hermanos, pues nos fortalece aún más y pues reanima para seguir trabajando en consecuencia. Yo creo que esta tarea debe tener continuidad para que las generaciones actuales sepan lo muy valioso que dejaron estos personajes y que hoy pues tienen un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo podía referirme a don Ángel Albino Corso y decir que lo he catalogado como un clásico, alguien que no pasa de moda porque su obra, pues su legado vive en el presente, ¿no? Y tiene repercusiones aún en el contexto estatal, en el contexto nacional e internacional, ¿no? Y sobre todo a nosotros, aquí en Chiapa de Corzo, porque don Ángel Albino Corso une una tierra con su gente. Pues aquí el gentilicio chiapacorseña o chiapacorseño determina nuestra identidad, ¿no? Entonces es un personaje que está vigente en nuestros días y que necesitamos seguir trabajando para que su obra y el reconocimiento justo y necesario que se le merece tenga los resultados convenientes en los escenarios que correspondan, ¿no? Entonces, yo celebro este encuentro, celebro mucho la participación de ustedes. Seguramente esta charla, esta importante plática la van a ver familiares porque se ha difundido el link como tal y va a generar más entusiasmo al respecto. Entonces, sería mi participación y mandarles un caluroso y fuerte abrazo desde la heroica ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, México. Gracias, Edgar. Muchas gracias por estas palabras. Pues realmente se ha concretado, ¿no? Una plática que teníamos pues ya pendiente. Yo creo que aquí el maestro José Evelio no me dejará mentir, ya algunos meses que veníamos platicando sobre este tema. Ellos también ya tienen pues proyectos, ¿no? En puerta y creo que lo puede comentar ya como la parte final de esta charla. También el maestro Fabio, que ha estado muy activo en este comité que ellos tienen allá de la repatriación de los restos. Entonces, pues yo me siento muy contento de que este foro, como bien lo titulamos, un puente, también esta transmisión virtual pues fue un puente, ¿no? Para vernos, platicar y que el público también, como bien lo mencionó aquí el licenciado Rigoberto Noricumbo, pues el link va a estar disponible también tanto en Facebook como en YouTube y podrá ser compartido, ¿no? Para que más personas logren verlos. Y también pues quería preguntarles, para lograr una comunicación con ustedes, ¿hay alguna página, algún contacto para que también familiares, ¿no? Pudieran en algún momento dialogar con ustedes y concretar algo más por ahí? Adelante, maestro Fabio, si usted quiere, o maestro José Belli. Bueno, yo realmente tengo solamente la comunicación con WhatsApp, Edgar. Okay. Básicamente es lo único que yo tengo. Bueno, entonces, pues, si desean agregar algo más sobre el personaje que hoy, pues, del que estamos hablando, con mucho gusto, ya casi llegamos a esta etapa final. Damos pequeños comentarios, maestro José Belio. Edgar, muchas gracias por esta invitación
ha sido muy agradable. Y veníamos hace días y yo no, la verdad, Edgar, yo no creía, pero cuando le vi su insistencia, dije, vamos para adelante, ¿no? Entonces, estoy agradecido. Como le dije, como le digo, me gusta molestar. Y le decía que tal vez en una reencarnación anterior yo fui mexicano. Y la otra vez, hace unos meses que hablamos, también lo molestaba con eso. Bueno, Edgar, yo quiero, ¿sabe qué? Que me puede enviar por video, por WhatsApp, lo que tenga grabado el video. Claro, Porque maestro, no se preocupe. no alcancé a enviarle el link a mis hijas que están pendientes, una en Barranquilla, otra en Estados Unidos, otra en No se Canadá. preocupe, maestro, no se preocupe. Vamos a enviar. Maestro José Belio, algunos me han preguntado sobre su obra, esta que estamos presentando en pantalla. ¿Tiene alguna intención de volver a hacer una segunda edición? Los proyectos que tiene a futuro, sería bueno que los comente en esta parte final. Pues ha tocado al alacrán, le picó al alacrán. Mira, compadre, estoy pendiente de hacerle las correcciones o incluir unas cosas y quitar otras que de la segunda edición del general José María Melo, ¿sí? Y ya habíamos hablado con Fabio que lo íbamos a hacer, pero resulta, no sé qué es lo que pasa, que don Petro vive comunicado con nosotros telepáticamente. En el libro de José María Melo yo incluyo lo que decía el Papa Francisco, ¿sí? Me gustó eso, lo incluí. Ahora, pues Petro es el presidente de la CELAC y habla mucho de la Gran Colombia, porque la CELAC en estos momentos puede volverse la Gran Colombia. Entonces fue cuando le dije, Fabio, vamos a luchar, a tratar de sacar la Gran Colombia. Ya la tenemos bastante avanzada y dejamos que que antes de que termine el año, si Dios quiere, tendremos la segunda edición también del general José María Melo. Pero lo que quiero hacer es esto. Si la hacemos aquí en Colombia, el enviar eso a México sale muy costoso. Entonces, ¿qué tal si la sacamos una en México? No sé cuántos volúmenes, ustedes tan solo saben. Y otra pues sería aquí en Colombia, ¿no? O ahora he visto como una propaganda que uno lleva la obra, la imprime y anda por 150 países, algo así. Que puede circular en 150 países, no sé cómo es eso. Pero que ya que José María Melo pertenece a Colombia y a México, porque en palabras de la anterior embajadora mexicana, la que estuvo con nosotros, dice, General José María Melo, un héroe mexicano nacido en Colombia. Me gustó tanto cuando escuché diciendo eso, pues estaríamos pendientes a ver si de pronto hacemos una edición allá de unos 2000 copias o más, o menos, no sé. Pues Pero se encargarían ustedes de la venta. Aquí está el presidente del comité. No sé qué opina, licenciado Rigoberto. Una muy buena opción para México, ¿no? Pues sí, sin duda es una muy buena opción. Había que ir formulando el proyecto, ver, ir haciendo la gestión correspondiente, porque yo creo que esta comunicación que hoy estamos teniendo no va a quedar nada más en este foro. Yo creo que la intención es seguir, si lo permite tanto don Evelio como don Fabio, seguir caminando juntos, seguir construyendo, formulando algunas iniciativas que nos permitan que estos dos personajes, que como bien lo ha referido don Evelio, pues están totalmente vinculados, ¿no?
José María Melo en Colombia, pero también con una participación muy importante y distinguida en México y sobre todo en esta parte del sureste del país, que fue Chiapas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha expectativa hacia adelante y yo creo que podemos seguir haciendo equipo para buscar hacer la gestión correspondiente cuando estén los proyectos y estos puedan aterrizar para bien de la divulgación de la obra de este personaje. Claro que sí. Bueno, Sí, maestro permite, Fabio, para cerrar también, si me permite. adelante. Bueno, gracias, colega. Sino pues para solamente agregar, colega Edgar y licenciado Rigoberto, ante la audiencia que nos está participando acá, un saludo muy especial. Sí, agregar que cualquier esfuerzo, como dice el licenciado Rigoberto en este momento, cualquier esfuerzo que se pueda hacer para difundir y divulgar el pensamiento no solo de Melo, sino su importancia dentro del concepto de la Gran Colombia, creo que cualquier esfuerzo es menor, mucho más en este instante donde está virulento el tema de la doctrina Monroe, amenazando con sembrar de intrigas y de guerras y de conflictos a América Latina. Ya vemos cómo el gigante del norte, que decía Bolívar que lo veía plagando de miseria a las Américas ya en 1830, ese gigante del norte asusando a Perú contra Colombia por el tema del Putumayo, asusando a Colombia contra Venezuela porque quieren el petróleo de Venezuela. La presidenta Sheinbaum está haciendo un papel enorme. Yo creo que ella no se imaginaba que le iba a tocar enfrentarse de manera física, factual, al gran oso, a la gran águila del norte, que hoy está tratando de arrumar a México, o sea, enfrentando de manera desafiante a la soberanía nacional mexicana, arguyendo otra serie de factores económicos y sociales que no tienen que ver con la realidad del momento. Entonces, en este momento está más que nunca vigente la necesidad que planteó Miranda y luego Bolívar de la unidad de América Latina, toda, como una gran nación. Hoy tenemos de los 33 países de América Latina, más o menos la mitad responden a ese proceso de integración. La otra mitad todavía está bajo la embajada de la OEA, la embajada de colonias de Estados Unidos, que es la OEA, que todavía influye sobre media Suramérica, media Hispanoamérica, media Latinoamérica. Por consiguiente, yo sí invito a los compañeros de México, y ahora que tenemos a la presidenta Sheinbaum, tan valiente e inteligente enfrentándose a esa águila del norte, invito a que podamos difundir este pensamiento de Melo y el pensamiento de la Gran Colombia, que es una necesidad histórica inminente. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues vamos cerrando esta charla. El tiempo pues nos ha alcanzado. Sin duda es un tema bastante amplio y creo que esta etapa de Colombia, donde José María Melo pues nació, sin duda es pues esencial, ¿no? Para ir reconstruyendo el pasaje histórico de este personaje. Agradezco mucho, maestro José Evelio Páez Bonilla, por estar con nosotros esta tarde. Maestro Fabio Rojas, le mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Chiapas. Gracias. Gracias por esta conexión que fue algo complicada al principio, pero pues aquí estamos. Licenciado Rigoberto, por supuesto, ¿no? Sí. Gracias también por abrir Hay que vencer las dificultades, Edgar. Claro que sí. Y pues yo considero que en estos ya 225 años, ¿no? Del nacimiento de Melo, que es este año, y 165, ¿no? De su muerte, pues se ha cumplido quizás un objetivo
de la memoria, ¿no? De no olvidar a este Sí. personaje que Sí. sin duda alguna dejó también descendencia en Chiapas, como ya lo mencionó el licenciado Rigoberto, su Imagínese. hija Amada y Máximo, Claro. ¿no? Es el hijo de José María Melo. Entonces, pues, les mando un fuerte abrazo desde Chiapas hasta Colombia y como bien lo mencionó el maestro Rigoberto, pues tendremos para el 29 de octubre a quienes nos ven ahora mismo una exposición de grabados, ¿no? Que ya iremos publicando dónde sería la sede. Este es un pequeño vistazo nada más de lo que nos han estado enviando artistas chiapanecos, ¿no? Haciendo esta labor de conmemoración al personaje de Ángel Albino Corzo a 150 años de su muerte. Y pues quiero agradecerles nuevamente y me retiro, y nos retiramos todos y agradecemos al público que se conectó esta tarde y nos vamos con esta bella foto que pues es del acervo aquí del maestro Rigoberto Noricumbo, donde pues están las dos banderas, la colombiana y la mexicana, ¿no? Así que pues un fuerte abrazo desde acá para allá y pues nos estamos viendo en una próxima vez. Hasta luego, maestros. Gracias. Bueno, Edgar, no Hasta se luego. me olvide Gracias. enviarme la grabación Gracias. por WhatsApp. Claro, Hasta maestro. luego. Feliz tarde, un fuerte abrazo. Abrazo a todos. Un abrazo Licenciado para Rigoberto, ustedes y muchas para gracias. todo Adiós. México. Bueno, quiero ver cómo quedó aquí. Bueno, ¿qué tal estuvo la